Hola a todos, aquí Tori22080, vamos a empezar un nuevo juego, una nueva guía. Y me he decidido por traer el Crimes Punishment de Sherlock Holmes. El mes que viene, de aquí a nada, en teoría creo que iba a salir este mes, pero lo ponen para el mes que viene, va a salir el Sherlock Holmes, la versión de David Sauter, la hija del demonio, la hija maldita o algo así como queráis llamarle. Y tiene una pintaza, el vídeo fue impresionante. Me puso los pelos de punta. Os pondré, si puedo, el link abajo del vídeo del tráiler del nuevo juego de Sherlock Holmes, que va a ser la hostia. Crimes Punishment sí que lo he jugado, me he llegado bastante lejos, me acuerdo, pero como se pueden tomar muchas decisiones y historias diferentes, voy a hacer como que no sé nada. Es que en realidad de todo no me acuerdo, ¿saben? Me acuerdo bastante. Y quería traerlo aquí al canal y no quise pasármelo para ver el final con todos vosotros, pensando algún día de que lo traería. Entonces vamos a empezar este juego. Yo os digo que es un juego lento, es pausado, pero muy intrigante, como una buena novela de Sherlock Holmes. La verdad que es pasada. Luego antiguos juegos de Sherlock Holmes me han gustado mucho, pero es que me pegaron un salto impresionante. Lo tenía pensado traer algún día, y creo que es la fecha perfecta, sabiendo que junio de este 2016 iba de David Sauter. O sea que vamos a empezar una partida nueva. ¿Estás seguro de que quiere empezar una partida nueva? Cualquier proceso es pérdida. Me da igual. Vamos a llegar hasta el final del canal. En memoria de los 100 en el cielo de Ucrania. Este juego creo que salió en el 2015. El fin de Peter el Negro. Este es el nombre del caso. El icono del espacio de deducción aparece cada vez que encuentras una pista. La verdad que los casos son una pasada. A veces vas un poco lento porque no encuentras una pista, no sabes cómo hacerlo, las deducciones. Pero la verdad que está muy bien hecho este juego. Se puede jugar, creo que con mando también. Lo que pasa es que para estos juegos que son un poco point and click, ratón. Para mí ratón. Vamos a empezar. La música es una pasada. Bueno, aquí tenemos a Sherlock Holmes que está practicando puntería a ciegas. Un revólver tiene 6 balas. No sé cuántas está disparando ya. Vamos allá. Fuirse. Me escondo. Uy, que me dispara. ¿Qué haces, loco? Espérate que dispara. No, vamos. Está loco. Sherlock Holmes en este juego está loquísimo. Esa personalidad que tiene, ese carisma. Porque normalmente Sherlock Holmes tenía ese punto. Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? You... Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate.
Paso firme. Esposas tintineantes. Policía. Noveno escalón evitado. Es el inspector Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Loco. Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Bueno, tengo que ir a investigar un caso de un marinero que ha sido asesinado. Pulsa Tab para abrir en el cuaderno para comprobar tu progreso actual en la investigación, tareas, pruebas, etc. Aquí tengo mi cuaderno, mi libreta, donde aparecen todos los datos interesantes. Investigar el asesinato de Peter Carey, inspeccionar la escena del crimen en Woodman's Lee. Seleccionar un traje del armario y unirse con Lestrade en Woodman's Lee. Pues entonces supongo que tendré que vestirme. Pues me parece que va en pijama. Este sería el mapa para poder movernos. Y esto sería pruebas. De momento el perfil de la víctima. Peter Carey, también conocido como Peter el Negro, nació en 1845, 50 años. Cosechó mucho éxito en la caza de ballenas en las costas escandinavas. Se retiró en 1884 y acabó estableciéndose en Woodman's Lee. Vamos a salir. Vale, pues entonces tenemos que reunirnos. Es una pasada el escenario. El escenario tridimensional y todo lo que se puede ver. Vamos a... Aquí. Dios mío, lo que tiene apuntando este hombre. Este hombre ahí, si al menos estuviera bien. Cada vez que miremos una prueba, pasa del blanco al verde. Eso para tenerlo en cuenta por si nos dejamos algo, ya lo sabremos fácilmente. Está la mesa de trabajo por aquí, de laboratorio. Tenemos también otra cosa por aquí, recortes, ahí tenemos nuestra biblioteca detrás. Este es el dormitorio de Holmes. Y podemos disfrazarnos. Vamos a coger del batín, pasamos a marinero, no, sin autonar. Traje informal. Traje negro. Traje marrón, traje verde. Traje claro. No me quedé con el traje claro. No, queda feo. Tarda un poquito. Tengo un poquito de lag, no sé. Me parece que es por el tema de la grabación. Más que nada porque cuando grabo con cam me va un poquito lento. Vamos a salir con este. Bueno, ahora que me he cambiado de ropa,
No me voy a disfrazar. Van llegando aquí también tema de cartas, si no me acuerdo. This is where I keep my post. This is where I keep my post. No hay nada más por aquí. La señora Hudson, tenemos aquí también un mapa. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Pero para movernos, como dije, tenemos esto de aquí. Vámonos a Wood Monthly. Bueno, porque cada vez que se desplaza, va en un carruaje, puedes pensar, puedes hacer historias. Está bien en ese sentido. Es lo que decía, cuando está viajando y está cargando, puedo mirar el cuaderno, puedo utilizar deducción, pensar. Si le doy a deducción, iremos a una... Se verá una zona que salen los pensamientos. En este momento no hay pistas disponibles, o sea que de momento no puedo hacer nada. Aquí se irán viendo todas las pistas y tenemos que lanzar unas pistas con otras, o sea que es una pasada. De momento, como no hemos visto nada, no podemos hacer deducción. Este juego mola porque cuando encontremos el asesino podemos decidir si castigarlo o darle un poco de libertad, porque a veces no es bueno matar, pero a veces hay algún motivo detrás y no todos los motivos son por afán. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Vale. Jardín, ¿no? It seems that the garden was well maintained. Aquí hay unas huellas. Mira, tengo la T, no sé si os fijáis, porque no sé si lo tapa en mi cara. Puedo encontrar como pruebas. Huellas. These footprints appear to be quite large. Hemos encontrado unas huellas. Y no sé nada. ¿Ves? Esto se ve por aquí, pero no hay nada más raro. También hay otro tipo de visión. O sea, hay dos visiones. Bueno, hay tres. Esta la normal y hay otras dos. Mr. Holmes? Espérate. Habla bien. Mr. Holmes? Mr. Holmes. Aquí no puedo hacer nada. ¿Dónde estaba? ¿Era aquí abajo? No me acuerdo. Bueno, el street está arriba. Es verdad. ¿No se puede correr? Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Siempre que conozcamos una persona, vamos a hacerle una investigación superficial. Entonces sucedió algo inusual, podemos hacer esta investigación superficial. Vamos aquí y por ejemplo vamos mirando.
Vamos buscando a ver si encontramos algo raro. Vamos a darle adelante. Ya, esto se ilumina, hay algo aquí. Cama feo. Tengo que rellenar todas estas letras por aquí. Y me gusta el ruido ese. Rosario católico. Guantes de jardinería. Herrerillo capuchino. Falta uno. Listo. Retrato del personaje completado. Ahora tenemos más opciones para ver. Vamos a preguntarle. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Solía chillar cuando estaba borracho. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked 7 de la it. mañana. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and, oh dear, A 7 de la mañana se dio cuenta por primera vez, pero hasta las 10 no entró. Was your husband accustomed to receiving visitors? oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. ¿Tiene jardinero? The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. O sea que el jardín solamente lo cuidaba el marido. No había nadie más trabajando. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? ¿Cómo has sabido? ¿Cómo sabe lo de Plymouth? No sé, míralas. ¿Por qué sé lo de Plymouth? Lo de Plymouth lo sé porque... por el trabajo de Peter. No, fallada. Fallada. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Pues tiene que ser por el peregrinaje de Judith, no puede ser otra cosa. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young.
That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam. Bueno, como veis aquí el amigo Sherlock Holmes es un verdadero crack. Y creo que es hora de... Creo que es hora de ver el cadáver, ¿no? Sí, está abajo. Y baja por ahí. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Vamos a ver si me deja ver el cadáver. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Lestrade cerró la puerta para que nadie estropeara las pruebas, pero cuando he ido a abrir parece ser que alguien ha intentado de manipularlo. Arañazos. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. No era una cerradura difícil, pero no la abrió. Parece. Claro, porque si no, no directamente estaría abierta. What a terrible way to die. Ha muerto el hombre empotrado con una especie de lanza en el aire. Claro, ¿sabes? Hay que estar muy grillado. Vamos a revisar la escena del crimen. Pero antes de ir a por él, voy a revisar toda la zona, ¿vale? The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Diente de cachalote. Fijaros que me sale una instante. Espacio sospechosamente vacío. Aquí hay un espacio raro. Silueta en polvo. Aquí había algo. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, perhaps. Talento e imaginación te ayuda a visualizar objetos. O sea, si yo le doy aquí, tengo la F. Que imaginamos un objeto aquí, pero no sabemos qué es. Tengo este, que es el de imaginación, la vista esta, y tengo esta, que es el de descubrir. No, vamos a salir. Vamos a salir de esta visión para que veáis lo complicado que puede ser este juego, que tiene todo. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain.
Vale, puntos de interés. The ship's log. No, esto lo hemos visto. Con de madera. Botas de Peter Carey. Peter Carey's boots may look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Vale, tengo unas botas de Peter Carey. Harpoons for hunting whales. Parece que le falta una. Que será la que tiene clavada el hombre. El hombre está por ahí. Vamos a mirar aquí. Aquí arriba nada, en la mesa. Someone drank from this glass recently. Hay dos vasos. Estaba con alguien. PC. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Vamos a dar la vuelta. No hay nada por aquí. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Este es el puzzle del tabaco. Este es un puzzle que hay. Rota y mueve los elementos para formar una imagen clara. Teoría. Teoría está bien. Ahora. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Es un tabaco de marinero. Rum, a sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Bueno, ya es hora de ver a Peter Carey. Sí, venga, vamos. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense.
This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Mira las moscas dando vueltas ahí al cadáver. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Había quedado con alguien. Había tomado copas. Ya estaba preparado, o sea, estaba vestido para quedar. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Vamos abajo. Es que había una especie de... hacía huella. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. ¿Quién será? The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. ¿Quién será JHN? Abreviaturas ASM, TI, BRS, números. These abbreviations mean something, but what? Bueno, me ha salido un símbolo. Y eso es para poder pensar y hacer deducciones. En teoría creo que ya puedo hacer alguna deducción. Voy a mirar a ver si me dejo algo por aquí. Que yo sepa, no me dejo nada. Tenemos algo para pensar. Me pone una B. No está en azul. Vamos a ver, vea. Intentos de allanamiento, cuadernos. Pero estaba sin jardinero, ¿no? No. Tenemos un cuaderno. Y tenemos un allanamiento. Puede ser que ese cuaderno se haya dejado al asesino y haya sido el que haya intentado de forzar la cerradura y haya intentado entrar. Tarea: preparar una emboscada. Debemos preparar una emboscada esta noche para ver si se repite el intento de allanamiento. Buena idea. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. De acuerdo. Estaba por organizar una emboscada. Vamos a dejar el capítulo aquí. Vamos a hacer la emboscada para el próximo capítulo. Interesante la historia de Sherlock Holmes. Nos han avisado de un asesinato que hubo en una casa de un antiguo marinero, Peter Carey. En este caso ha sido asesinado con un arpón, lo han atravesado por la mitad en alto. Tiene que ser una fuerza enorme para poder atravesar cuerpo y pared. Alguien ha intentado de entrar forzando la puerta. ¿Quién será? Hay un cuaderno JHN, será las siglas del asesino. Hemos visto también de que, por ejemplo, aquí habían copas, había quedado con alguien. El que había quedado fue el asesino. No lo sabemos de momento. Vamos a dejar el capítulo aquí. La cosa se está poniendo interesante. ¿Quién será el asesino? De momento no tenemos sospechosos, pero intentaremos encontrar alguno. Quizás la emboscada sirva. Aquí Tori 22080, un placer estar con todos vosotros. Nos veremos muy pronto.